Bueno, hoy vamos a ver lo que son las fuerzas de fricción. Hablo en plural porque hay dos fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción son lo que se llaman fuerzas de reacción, igual que la fuerza normal, y dependen de la superficie en la que se encuentre la masa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una fuerza de fricción? Es una fuerza de reacción, ¿verdad? Básicamente. Y esta fuerza de reacción depende de la superficie y aparece siempre contraria al movimiento. Digamos, por ejemplo, acá tenemos que el movimiento de este objeto iría hacia la derecha. Entonces acá va a aparecer una fuerza de fricción, que es una fuerza de reacción, ¿verdad? Contraria al movimiento. ¿Okay? Existe una fuerza acá de fricción contra el movimiento. Normalmente se pone como una F minúscula, pero ya eso depende como ustedes le quieran poner. Acá, si ustedes ven acá, existe una sumatoria de fuerzas igual a cero, perdón. En este caso existe una sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces acá en este caso la fuerza de fricción, todos sabemos, ¿verdad? Que esto, en esta masa, se va a ver afectada por el peso que va hacia este lado, ¿verdad? Y además, entonces, la única forma que esto se mantenga en la superficie es que exista una fricción, porque esta masa haría esta fuerza, el peso, haría que la masa se deslice hacia abajo, pero si no se desliza para abajo, existe una fuerza de fricción. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos acá, digamos, una superficie, cualquiera que sea, y acá tenemos una masa, si nosotros agarramos esto y le hacemos un zoom a esta parte, nos vamos a encontrar esto, nos vamos a encontrar que entre la interfase de la superficie y la interfase de la masa existen ciertas irregularidades, ¿verdad? Esto no es de manera, pongámoslo así, como para que parezca que hicimos un zoom. Esto, no son completamente lisas, entonces esas irregularidades generan una fricción. Entonces existen dos tipos de fricción. Existe una fricción, en este caso, como aquí hay movimiento, esta se llama una fricción cinética. Está relacionada con el movimiento y en este caso es una que se llama estática. Cinética y estática. ¿Por qué cinética y estática? Porque una es relacionada al movimiento y otra no. Si ustedes ven acá, digamos, si completamos el diagrama de cuerpo libre, acá o las fuerzas que están actuando sobre la cinética, nos vamos a encontrar que aquí va a estar el peso y hacia arriba va a estar la fuerza normal. Aquí va a pasar lo mismo, hacia acá está el peso y hacia aquí arriba va a estar lo que nosotros llamamos la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, las fuerzas, ya sean estáticas o cinéticas, se van a escribir de esta manera. Entonces, vamos a poner acá la fuerza de fricción. Va a estar la estática. Le vamos a llamar F sub S, ¿ok? Esta F sub S va a ser igual a una letra griega que se llama la letra mu. La voy a hacer un poquito mejor. Va a haber una letra griega mu, perdón. Y acá va a estar la fuerza normal. Entonces, esto se le va a poner un sub S, ¿ok? Y la cinética
la cinética va a venir dada por, y se va a poner acá un FK, F sub K de cinético, y va a ser igual a mu K multiplicado por Fn. Pero, ok, de nuevo, ¿qué es este término? Este término. Entonces, en este caso, lo que yo llamo mu S se llama un coeficiente de fricción. Y en este caso es un coeficiente de fricción estático. Y si yo le pongo mu K, va a ser el coeficiente de fricción cinético. Disculpen ahí la S. Entonces, estos coeficientes de fricción, ya sean mu S y mu K, dependen de la superficie, dependen del material de la superficie. Okay, dependen del material del que esté hecho la superficie. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Digamos que yo deslice una caja por una lija o que deslice una caja por una superficie pulida, ¿verdad? Ahí va a haber una diferencia bastante grande. Y siempre es importante saber que el coeficiente de fricción estático siempre va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinético. Por eso yo, antes de empezar a mover algo, necesito aplicarle una mayor fuerza para lograr romper como ese coeficiente de fricción. Entonces, vean acá, de nuevo, esto es lo más importante, que la fuerza de fricción depende de la fuerza normal. Por eso es que es una fuerza de reacción. Entonces, en el próximo video vamos a ver un ejemplo donde podemos poner en práctica los coeficientes de fricción. Es importante saber también que el coeficiente de fricción, ya sea estático o ya sea cinético, las unidades no tiene unidades. No tiene unidades. Ok, las unidades no existen. Entonces se llama algo adimensional. Digamos, ustedes pueden tener una superficie con un coeficiente de fricción estático de 0.4 y no se le ponen unidades. Es una unidad lo que se llama adimensional. Entonces, eso sería todo por ahorita.